El mensaje llegó un viernes por la tarde. Estaba revisando correos del trabajo cuando el teléfono vibró. Lo abrí sin pensar demasiado. Y de pronto, el aire se volvió pesado. Honestamente, Maya, mejor no vengas. No puedes permitirte nuestro lugar de boda de todos modos. No queremos que vengas con tu vestido de segunda mano, incomodando a todos. Quédate en casa. Leí esas líneas 3 veces, esperando que las palabras cambiaran solas, que el teléfono me estuviera engañando. Pero no. Era real. Era de mi hermana Brittany. Brittany siempre había sido directa, pero aquello no era sinceridad. Era crueldad. Y lo peor no fue el mensaje en sí, sino el siguiente. Gracias a Dios, escribió mi madre. No sabía cómo decirte lo mismo. El Grandview Resort es para gente exitosa, cariño. Te sentirías fuera de lugar. Ahí, algo dentro de mí se rompió. No era solo el desprecio por el dinero. Era la manera en que te recuerdan que nunca fuiste suficiente. Dejé el teléfono sobre la mesa, temblando. Podía escuchar mi propio corazón, golpeando el silencio. Recordé cada vez que me habían hecho sentir así. La hija decepcionante, la hermana fracasada, la que abandonó la universidad porque no aguantó la presión. Pero ellos no sabían nada. No sabían de mis noches sin dormir, de los años trabajando en silencio, de los proyectos que nadie vio nacer. No sabían de la empresa que había construido, ni del mundo que levanté con mis propias manos. Tomier. Escribí solo una frase de respuesta. De acuerdo. Estoy vendiendo el resort. Y envié el mensaje. Durante unos segundos, todo estuvo quieto. Después, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Primero Brittany. Luego mamá. Luego un número desconocido, seguramente su prometido. Llamadas, mensajes, notificaciones. ¿Qué quieres decir con que vendes el resort? Deja de mentir, Maya. Siempre haciendo dramas. End quote. Los miraba sin contestar, una tras otra, hasta que el sonido se volvió insoportable. Apagué el teléfono. Y en ese silencio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Paz, porque por primera vez no iba a justificarme. Porque la gente que te hiere sin culpa no merece tu explicación. Y, sobre todo, porque ya no necesitaba su aprobación para sentirme valiosa. Me levanté, caminé hasta la ventana de mi oficina y miré hacia las montañas. El atardecer tenía el cielo de un naranja tranquilo. Desde allí, podía ver los techos del resort reflejando la luz. El Grandview Resort. Mi resort. Ellos creían que yo no tenía lugar en su mundo de lujo. Y sin saberlo, todo ese mundo descansaba sobre el mío. Sonreí, con amargura. Había llegado el momento de que la verdad dejara de esconderse, de que la fracasada que ellos despreciaban mostrara quién era realmente. Porque cuando la humillación se vuelve costumbre, la dignidad se convierte en un acto de rebeldía. Y esa noche yo estaba lista para rebelarme. Aquella decisión me llevó de vuelta 14 años atrás, al día en que todo comenzó, cuando aún era una chica de 20 años con un sueño imposible y un padre que creyó en mí. 14 años atrás, yo no era una mujer con traje ni oficina. Era una chica de 20 años con las manos temblando, sosteniendo un folleto arrugado de un viejo resort abandonado. Un lugar perdido en las montañas, con paredes agrietadas, techos hundidos y un cartel oxidado que decía Grandview. Ay, todos decían que era una ruina. Yo lo vi como una promesa. Recuerdo el día que lo conté en casa. Mamá me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Vas a dejar la universidad por una casa vieja? Maya, arruinarás tu vida. Brittany rió desde la mesa. ¿Ni siquiera puedes mantener una planta viva y quieres un hotel? Me dolió, pero el silencio de mi padre lo cambió todo. Cuando todos salieron de la cocina, él se acercó. Su voz era baja, firme.
¿Qué ves en ese lugar? Le hablé del río que pasaba detrás, del bosque, de la vista desde la colina. No lo veo como está, le dije, lo veo como podría ser. Él asintió, y sin decir una palabra, fue hasta su escritorio. Volvió con un cheque. Wu Wan Mei Yuan. No se lo digas a tu madre ni a tu hermana. No lo entenderían. Pero yo sí. Tienes algo que no se compra. Visión. Aquel día empezó mi historia. Y mi secreto. El primer invierno fue un infierno. No había calefacción, el techo goteaba, y dormía en una de las habitaciones menos destruidas, con 3 mantas y el sonido del viento colándose por las ventanas rotas. Lo haré muchas noches. Pensé en rendirme, vender todo, regresar a casa. Pero cada amanecer, cuando la neblina se levantaba y el sol tocaba las montañas, recordaba sus palabras. Tienes visión. Trabajé día y noche. Aprendí de construcción, de contabilidad, de limpieza. Contraté a 2 empleados del pueblo, Don Luis y su hija Mariela. Juntos pintamos paredes, arreglamos cañerías, plantamos flores donde antes había maleza. El primer huésped llegó por accidente. Una pareja que se perdió durante una tormenta. Les ofrecí té caliente, una habitación limpia y una sonrisa temblorosa. Al marcharse, dejaron una nota. No sabemos quién eres, pero tienes un don. Este lugar tiene alma. Esa frase lo cambió todo. Pronto llegaron más visitantes. Primero mochileros, luego familias, más tarde, empresarios. Y con el tiempo, el Grandview renació. Años después, la prensa local escribió: de las ruinas al lujo. Una joven transforma un viejo resort en un destino de ensueño. Pero yo nunca di entrevistas. Nunca usé mi nombre. Prefería que pensaran que trabajaba para la empresa, no que la dirigía, porque cada vez que veía la forma en que mamá hablaba del dinero de los demás, o cómo Britney presumía de novios ricos, entendí algo. Mi silencio era mi escudo. Durante años escondí mi éxito detrás de la discreción. No por miedo, sino por paz. Y así viví, hasta ese mensaje, el que rompió mi calma y me obligó a recordar quién soy. Miré desde la terraza del resort, el mismo que había reconstruido con mis propias manos, y supe que ya no podía seguir callando, que el secreto que me había protegido ahora me encadenaba. Fue entonces cuando Marcus, mi director de operaciones, entró en la oficina con el rostro pálido. Traía una carpeta en la mano. Maya, tenemos un problema. No lo sabía aún, pero lo que estaba a punto de decirme cambiaría todo otra vez. Marcus entró sin tocar. Tenía esa expresión que solo usa cuando algo grave está a punto de estallar. Maya, tenemos un problema. Levanté la vista del ordenador. ¿Qué pasa? Abrió la carpeta, la giró hacia mí. Una lista de eventos, fechas, nombres. Y ahí estaba, en letras doradas y elegantes. Boda de Britney Whitmore, 17 de junio, Grandview Resort. Durante unos segundos, el aire se volvió espeso. Mis manos se quedaron quietas sobre el escritorio. Marcus frunció el ceño. «¿Es tu hermana, verdad?» Asentí. No hizo falta decir más. Lo sabía todo. La había visto en las fotos, en las redes, en las sonrisas que ahora se me clavaban como cuchillos. ¿Y ella no sabe que eres la dueña? No, respondí despacio. Nadie lo sabe. I would. Él guardó silencio. Luego, con voz baja: ¿qué vas a hacer? Miré por la ventana. La nieve caía sobre los tejados del resort, cubriéndolo todo con esa calma engañosa que precede a una tormenta. Dentro de mí había una guerra. Una parte quería olvidar el mensaje, fingir que nada había pasado. La otra, esa que mi padre había despertado años atrás, pedía justicia. Marcus habló de nuevo. Puedo asignar otro gerente al evento, mantener distancia.
No tienes que involucrarte. Negué con la cabeza. Sí, tengo que hacerlo. Cerré la carpeta con fuerza. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, como si todas las veces que me llamaron fracaso regresaran de golpe. Habían usado mis hombros para subir más alto y ahora querían celebrar su éxito en lo que yo construí. Sin saberlo, habían elegido mi casa como escenario de su desprecio. Me levanté despacio. Marcus, cancela el evento. ¿Qué? No solo su boda. Cancela todo ese fin de semana. End of phrase. Me miró incrédulo. Son 15 eventos, Maya. Reservas completas. Compromisos con proveedores. Contratos firmados. Lo sé. ¿Y si la prensa se entera? Podría afectar nuestra reputación. Nuestra reputación no vale nada si la usamos para premiar a quienes nos humillan. Se hizo un silencio largo. Podía escuchar el reloj marcando los segundos, cada uno golpeando como un martillo. Marcus suspiró. De acuerdo, pero cuando lo haga, van a saber quién eres. I've. Lo miré directo a los ojos. Perfecto, ya es hora. Esa tarde, firmé los avisos de cancelación uno por uno. Cada firma era un cierre, un punto final a los años de silencio. Llamé al equipo de atención al cliente, a los proveedores, al departamento de eventos. Ofrecimos reembolsos, compensaciones, incluso alojamiento en nuestro otro resort. Pero esa boda, esa no se celebraría aquí. Cuando Marcus salió con los documentos bajo el brazo, sentí una mezcla extraña, alivio y vértigo, como si me hubiera lanzado al vacío, pero sabiendo que, por primera vez, volaba. Apagué las luces de la oficina. Fuera, la nieve seguía cayendo, y las luces del resort brillaban como estrellas sobre el valle. Pensé en popa, en cómo habría sonreído, orgulloso, sabiendo que su hija ya no necesitaba esconderse. Esa noche dormí pozzo. No por culpa, sino por una certeza silenciosa. A veces, defender tu dignidad tiene un precio. Y yo estaba dispuesta a pagarlo. A la mañana siguiente, el precio empezó a llegar. Llamadas, mensajes, voces cargadas de ira. Mi teléfono no dejaba de sonar, y el escándalo estaba a punto de explotar. El teléfono empezó a sonar a las 7 de la mañana. Primero una llamada, luego 2, luego 20. Brittany, mamá, números desconocidos. Dije que sonaron, hasta que el buzón se llenó de mensajes de voz. Encendí el ordenador, abrí el correo, y allí estaban. Decenas de notificaciones de prensa, de redes sociales, de mi propio equipo de comunicación. La noticia ya se había escapado. Brittany había publicado una foto del resort, con un texto largo y lleno de veneno. El Grandview canceló mi boda sin motivo. Nos han arruinado el día más importante de nuestras vidas. No tienen corazón. Solo les importa el dinero. La acompañaba con una foto suya llorando frente a un vestido blanco. El Internet hizo el resto. Miles de comentarios, etiquetas, reacciones. Justice for Brittany empezó a escalar como fuego. Mi equipo de relaciones públicas me escribió: ¿Deseas que respondamos oficialmente? Respondí: no todavía. Quería observar. Quería ver hasta dónde podían llegar. Una hora después, alguien en Twitter conectó los puntos. Una vieja nota de prensa, una foto mía en la inauguración del resort 8 años atrás. ¿No es esta la dueña del Grandview?, escribió alguien. Y entonces, todo cambió. Las capturas de pantalla comenzaron a circular. El mensaje cruel de Brittany, mi respuesta simple, la publicación pública que ella misma había hecho, y, finalmente, mi nombre. Maya Stephens, la hermana que construyó el resort del que la excluyeron por ser pobre. De pronto, la historia ya no era sobre una boda cancelada,
sino sobre una familia que había despreciado a su propia sangre sin saber quién era de verdad. El hashtag cambió. Number, Justice for Maya, la dueña del resort. El silencio se rompe. Leí los comentarios con una mezcla de incredulidad y dolor. Gente de todo el país hablaba de mí, opinaba, me defendía, me convertía en símbolo. Pero para mí no era justicia. Era exposición. Era la verdad, desnuda, sin filtros, ardiendo bajo la mirada de todos. Marcus entró corriendo en mi oficina con su tablet. Maya, estamos en tendencia nacional. El canal local quiere una entrevista. Y los medios piden declaraciones. Lo miré cansada. No quiero entrevistas. Solo quiero decir la verdad una vez. Abrí mi cuenta personal, la que llevaba años dormida. Busqué una foto antigua, la del corte de cinta, el día en que abrimos el Grandview tras su restauración. Allí estaba yo, sosteniendo las tijeras gigantes, el alcalde a mi lado. Mi sonrisa tan nerviosa que casi parecía fingida. Escribí despacio. Hace 14 años compré una ruina. Con mis ahorros y un préstamo de alguien que creyó en mí, la transformé en el Grandview Resort. Nunca presumí de ello. Quería que mi trabajo hablara por sí solo. Pero hay cosas más importantes que la privacidad. La dignidad, la verdad y el respeto. A veces, incluso frente a tu propia familia, debes elegirte a ti misma. Apreté publicar. Durante unos segundos, nada pasó. Y luego, el mundo explotó otra vez. Medios, influencers, periodistas. Capturas de pantalla comparando ambas publicaciones. La de Britney y la mía, una al lado de la otra. La novia que humilló a su hermana sin saber que le debía el lugar de su boda. La historia que parte el alma y reivindica el valor del silencio. Recibí miles de mensajes. Algunos de apoyo, otros de disculpa, otros de empatía. Pero también hubo odio, morbo, curiosidad. Porque así es el Internet. Convierte el dolor ajeno en espectáculo. Entre todo el ruido, sonó una llamada diferente. Un número que reconocí al instante. La voz de mi tío Tom, el hermano de mi padre. Maya, he visto todo. Tu padre estaría tan orgulloso de ti. Siempre dijo que tenías fuego por dentro. No lo apagues nunca, hija. Su voz quebrada fue el primer consuelo en medio de la tormenta. Y por un momento lloré. No por lo que había perdido, sino por lo que finalmente estaba recuperando, mi verdad. Pero el escándalo aún no había terminado, porque cuando la verdad sale a la luz, los que vivieron de mentiras comienzan a arder, y las llamas estaban a punto de llegar a mi familia. Los días siguientes fueron un huracán. Mensajes, titulares, entrevistas que no di. Britney borró sus redes, mamá cambió de número, y el mundo digital siguió hablando mientras mi casa volvía al silencio. Silencio. Esa palabra que durante años me protegió, ahora sonaba diferente. Ya no era un refugio, era una pausa. Un espacio entre lo que fui y lo que estaba empezando a ser. Una tarde, el teléfono volvió a sonar. El nombre en la pantalla me hizo sonreír. Tío Tom. Maya, ¿tienes un minuto? Para ti, siempre. Su voz era cálida, casi un eco de la de mi padre. Tu post, tu historia, todos aquí la vimos. Patricia, tu tía, no para de llorar. Dijo que te vio en ti a tu abuela, ¿sabes? Esa fuerza tranquila que nadie valoró hasta que fue demasiado tarde. End quote. Me quedé en silencio. Él continuó. Tu padre siempre creyó en ti. Decía que no necesitabas demostrar nada, que tu tiempo llegaría. Y mírate ahora. Has demostrado que la dignidad pesa más que cualquier apellido. No pude evitarlo. Las lágrimas llegaron, lentas, sin ruido. Después de tantos años sintiéndome sola, alguien finalmente me recordaba que no todo estaba perdido.
Tío Tom respiró hondo antes de hablar otra vez. Patricia quiere verte. Quiere que vengas a cenar el domingo. Dice que la familia de tu padre sigue aquí, esperándote. Por un instant dudé. La palabra familia aún me dolía, pero esta vez sonaba diferente. No a obligación, sino a hogar. Dile que sí, respondí, y sonreí. Dile que estaré allí. El domingo, cuando llegué, el aroma a pan recién horneado llenaba la casa. Patricia me abrazó tan fuerte que me desarmó. Sus manos olían a lavanda, como las de mi abuela. En la mesa había risas, historias, fotos antiguas de papá. Nadie preguntó por el escándalo. Nadie fingió. Solo éramos personas compartiendo un pedazo de verdad. Mientras escuchaba a mi primo contar cómo papá lo había ayudado con su primer empleo, entendí algo que tardé años en aprender. La sangre no siempre define a la familia, pero el amor sí. Esa noche, al volver al resort, subí al balcón de mi oficina. Las luces del Grand View brillaban entre las montañas, igual que la primera vez que lo soñé. Saqué del bolsillo una vieja carta. Era de papá, amarillenta por el tiempo. Decía: Maya, cuando el mundo dude de ti, no discutas. Construye algo tan grande que tu silencio hable por ti. Sonreí. Mi silencio ya había hablado, y su eco había llegado más lejos de lo que él imaginó. Miré el horizonte, el viento frío en la cara. Pensé en todo lo que perdí y en todo lo que gané. Ya no necesitaba ser parte de una familia que me negaba, porque había encontrado la mía. Una que no juzga, no mide, no exige, solo abraza. La vida siguió, y con ella nuevas puertas se abrieron. Entre llamadas de reservas y mensajes de agradecimiento, uno destacó entre todos: Premio Nacional de Hospitalidad, Grandview Resort, finalista. Respiré hondo, sonreí y murmuré: Esto es por ti, papá. Un año después, el invierno regresó a las montañas. El aire olía igual que aquel primer día en que lo perdí todo, solo que esta vez no sentía miedo, sentía plenitud. El Grandview estaba más vivo que nunca. Los jardines florecían incluso bajo la escarcha, los huéspedes paseaban entre luces cálidas, y los empleados, mi segunda familia, reían entre reservas y brindis. Esa mañana, Jennifer, mi jefa de eventos, llamó a la puerta de mi oficina. Sostenía un sobre dorado en la mano. Llegó algo para ti. Lo abrí con curiosidad, y dentro había una invitación elegante con letras grabadas: Premio Nacional de Hospitalidad finalista, Grandview Resort. Me quedé mirándola en silencio. No era orgullo lo que sentía, era paz, porque entendí que el respeto, el verdadero respeto, no se gana gritando ni pidiendo permiso. Se construye paso a paso, con coherencia, con verdad, con heridas y cicatrices. Esa noche, mientras me preparaba para asistir a la ceremonia, vi mi reflejo en el espejo. Ya no era la chica que se escondía bajo la sombra de una familia que la despreciaba. Era una mujer que había aprendido a estar sola, sin sentirse vacía. En la gala, los flashes, las cámaras, los discursos. Cuando anunciaron mi nombre, todo se volvió lento. Subí al escenario entre aplausos. El presentador me entregó la estatuilla con una sonrisa. Por su historia, su integridad y su compromiso con la excelencia. Me acerqué al micrófono. Podía sentir cientos de ojos sobre mí, pero en mi mente solo había una imagen. El rostro de mi padre, mirándome desde el recuerdo, como aquella noche en la cocina. Tomé y hablé. Hace años me dijeron que no pertenecía a este mundo, que los sueños eran demasiado grandes para una chica como yo. Hoy no estoy aquí para demostrarles que se equivocaron. Estoy aquí para decir que no hace falta pertenecer a un mundo cuando puedes construir el tuyo.
Un aplauso se extendió por la sala, pero lo que realmente me conmovió fue ver, en la última fila, a mi tío Tom, a Patricia, a mis primos, sonriendo con orgullo. Mi verdadera familia. Cuando bajé del escenario, Patricia me abrazó y susurró: «Tu padre estaría tan orgulloso. Pagaste el precio más alto, pero compraste algo que nadie más tiene: respeto». Esa noche, al regresar al resort, caminé sola por los pasillos iluminados. Cada habitación contaba una historia, cada rayo de luz sobre las montañas era una prueba de que el dolor también puede transformarse en belleza. Me detuve en el balcón, el viento frío acariciando mi rostro. Miré el horizonte y susurré, casi en un rezo: «Gracias por creer en mí, papá». El silencio respondió con un suspiro del bosque, y entendí que algunas victorias no se celebran con ruido, se celebran con paz, porque a veces el precio del respeto no es el dinero, ni los premios, ni la venganza. Es tener el coraje de seguir siendo tú, incluso cuando el mundo entero te dijo que no podías. El respeto no se hereda, se conquista paso a paso, y quienes te subestiman algún día aprenderán que el silencio también puede rugir.